Queridos padres, siento no poder estar con vosotros esta tarde en la reunión para los padres de la primera comunión, porque me ha surgido un imprevisto de un amigo que ha fallecido su madre y voy a ir al funeral esta tarde. Así que yo quería hacer un pequeño resumen de lo que os quería decir y luego está don Javier con vosotros en esta reunión para que si le queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa yo ya me remitiría. Lo primero que quiero deciros es que como tenemos esta dificultad para las reuniones y lo estamos haciendo por Zoom sí que me gustaría poder tener una entrevista con cada uno de vosotros. Cuando os venga mejor, presencial si podéis, por Zoom o por cualquier otro sistema que vosotros os convenga más. Es una entrevista que me gusta tener con todos vosotros, primero para que estemos los dos, tanto el colegio como la familia, en la misma línea y empujemos en la misma dirección, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo del mejor modo posible, ¿verdad? Luego también sí que quería compartir con vosotros que las dos fechas que tenemos. Este año además las dos fechas van a coincidir el día 10. El día 10 de marzo, dentro de un mes exactamente, vamos a tener las primeras confesiones. Y el día 10 de mayo vamos a tener la primera comunión. Todavía no sabemos exactamente el lugar. Puede que sea en el colegio, hemos intentado que a ver si por el tema de la distancia y la distancia que es necesaria y el problema del numerus clausus para las celebraciones, pero también hemos intentado la Virgen del Camino. No sabemos todavía cuál va a ser. Yo quería que en la reunión de hoy, ya hemos hablado otras veces de la primera comunión, quería hablar específicamente y centrarme en la confesión. La confesión es uno de los sacramentos que está dentro. He cogido aquí los puntos fundamentales del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, porque el Catecismo tiene un capítulo bastante grande y largo, y quería pues hacer un pequeño resumen. En el capítulo segundo, cuando se habla de los sacramentos de curación, ya sabéis que hay como 3 tipos de sacramentos que el Catecismo pone. El primero son los sacramentos de iniciación cristianas, dentro de los cuales tenemos el bautismo, tenemos la confirmación y la Eucaristía. Luego están los sacramentos de curación, que son 2, y son el sacramento de la penitencia o la reconciliación y el sacramento de la unción de enfermos. Y por último están los sacramentos de la comunión, que son los sacramentos para el desarrollo de la Iglesia, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Bueno, pues con todo esto lo que quería era encajaros un poco dónde está el sacramento de la confesión. La confesión es necesaria para poder recibir la Eucaristía. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos conciencia de que somos pecadores. Todos somos pecadores. El Señor hizo una excepción especialísima y particular con su madre y por eso ella fue concebida sin pecado original. Pero por otro lado, nosotros todos tenemos pecado original y después del pecado original tenemos nuestros pecados personales. Bien. Entonces, yo lo único que quería era deciros, como dice aquí, dice, el sacramento, ¿qué nombre recibe el sacramento? El sacramento recibe el nombre de la penitencia, la reconciliación, del perdón, de la confesión y de la conversión. Son todos esos nombres. Y este es un sacramento que la Iglesia nos da para poder perdonar nuestros pecados después del bautismo. O sea, una vez que uno se ha bautizado y uno comete un pecado, puede también confesarse. ¿Qué es lo que estamos haciendo con vuestros hijos? Estamos enseñándoles por primera vez a recibir este sacramento de la confesión. Para ellos es difícil, para ellos no tienen experiencia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues yo les estoy diciendo que repitan, ya lo saben casi de memoria, esos 5 pasos para una buena confesión. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Estos son los 4 pasos. El primero es esa reflexión interior que tienen que hacer para darse cuenta en qué han pecado.
por lo menos los pecados que nos acordamos. No se pueden confesar los pecados que no nos acordamos, pero los pecados que recordamos sí que se pueden confesar y uno hace una reflexión para recordarlo. Una vez que nos hemos dado cuenta de esos pecados, la Iglesia nos pide que haya dolor de esos pecados, es decir, que nosotros, aunque nos sintamos atraídos, aunque nos guste, haya cierto aspecto de gusto en el pecado, si no, no lo haríamos, pero que pidamos perdón, es decir, al Señor, Señor, me pesa el haberte ofendido, perdóname. El tercer paso es el propósito de la enmienda, es decir, que yo sé que eso que he hecho está mal y que yo sé que me tengo que enmendar, tengo que intentarlo. A lo mejor mi fragilidad y mi debilidad me va a hacer que vuelva a caer, pero sí que tengo que hacer un propósito para que sea cierto. Hay esa historia que se cuenta de aquel gitano que fue a confesarse, y digo, gitano, cualquier persona, no quiero hacer ninguna acepción, pero que dijo, padre, me acuso de que he robado pues un saco de patatas, pero ponga usted 2, porque mañana voy a robar otro. Ahí hay falta de rectitud de intención. ¿Por qué? Porque si yo he cometido un pecado, si yo voy a confesarme, pues tengo que también hacer el propósito de no hacerlo, de volverlo a hacer. El propósito de la enmienda. El cuarto es decir los pecados al confesor. Y esto viene del Antiguo Testamento, en el que los judíos también confesaban al sacerdote del templo cuando iban a hacer una ofrenda por sus pecados. Y por último, cumplir la penitencia, porque es un juicio que se juzga sobre nuestros pecados, el que se nos absuelve, pero se nos pone una pena para que nosotros expiemos y en cierto modo pidamos perdón por lo que hemos hecho. Esos son los 5 pasos de una buena confesión. No obstante, hemos de poco a poco ayudar la conciencia de vuestros hijos y vuestras hijas para que vayan conociendo su fe mejor. ¿Y cuáles son las cosas que tienen que hacer? Lo primero que tienen que aprender es a diferenciar entre el pecado mortal y el pecado venial. Aquí claramente lo deja el compendio del catecismo, como nosotros tenemos, por un lado, obligación de confesar los pecados graves o mortales, porque los pecados mortales nos inhabilitan para poder recibir la comunión. Si yo he cometido un pecado grave, no puedo recibir la comunión hasta que no haya recibido la confesión si he pecado después del bautismo. Si yo tengo muchos pecados y yo me bautizo, no me hace falta la confesión, puedo recibir la Eucaristía inmediatamente. Pero si yo he cometido algún pecado grave después del bautismo, yo tengo que acudir al sacramento de la confesión. Los pecados veniales, sin embargo, se pueden perdonar pues con un acto de contrición, pidiendo perdón, pues con un acto como por ejemplo el uso del agua bendita o el besar una cruz, siempre con ese deseo de decirle, Señor, perdóname por lo que he hecho. O por ejemplo, fijaos en la misa, que al principio de la misa rezamos yo pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, entre vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi... Entonces yo estoy haciendo ahí un acto de contrición para que todos mis pecados veniales se perdonen en ese momento. ¿De acuerdo? Sin embargo, los pecados mortales, insisto. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El otro día, enseñándole a ellos, yo les hablaba de las flechas. Hemos visto muchas películas de indios y de vaqueros, y entonces cuando los indios tiran una flecha, si te dan con una flecha, habitualmente, si no es la flecha habitualmente te hiere. Y una herida no es la muerte. Hay flechazos que sí que te dan la muerte. Y sobre todo eso le pasa cuando en las películas pues te dan un flechazo y luego te dan otro y luego entonces ya hay a lo mejor un flechazo de esos que te dan que es mortal. Entonces los flechazos que te hacen morir, por eso decimos, son flechazos mortales. Y hay otros que te hieren. Pues lo mismo pasa con los pecados. Hay pecados que hieren nuestra relación con Dios y hay pecados que matan nuestra relación con Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver cuáles son los pecados que rompen y que destruyen nuestra relación con Dios para que todos aquellos que no son pecados mortales son veniales. Hay 3 condiciones que la Iglesia nos enseña para cometer un pecado grave. Las 3 condiciones son, primero, plena advertencia. ¿Qué significa? Que yo tengo que estar despierto. No se pueden cometer pecados dormidos. Aunque mi sueño sea terrible, durante el tiempo que yo no estoy en vigilia, sino que estoy dormido, no puedo cometer ningún pecado.
Esto es una cosa que está clarísima y que hemos de tenerla. Otra cosa es que yo esté despierto y puedo incluso cometer un pecado, incluso grave, con mi pensamiento, ya sea de odio, ya sea de impureza, ya sea de lo que sea. Pero lo que está claro es que yo no puedo cometer un pecado dormido. Segunda condición para cometer un pecado es que yo quiera hacer la cosa. Yo no puedo cometer un pecado grave porque no me di cuenta. Por ejemplo, el domingo yo tengo que ir a misa. Tengo obligación, la iglesia me pide que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y hay un domingo en que yo no voy a misa porque estaba preparándome, pero de pronto, a las 9, a las 10 de la noche, me cachis en la mar, se me ha olvidado ir a misa. No hay pecado, porque para que haya pecado mortal, pecado grave, yo tengo que ser consciente, yo tengo que darme cuenta y yo tengo que quererlo. Y en tercera condición es materia grave. Esto se ve muy claro, por ejemplo, con el tema del dinero. Si yo robo 1 euro o si yo robo 50 céntimos, eso no es una cosa grave. Si yo robo 50 euros, ya estoy hablando de cosa que es grave. Entonces, también eso es algo que nuestra conciencia tiene que valorar, la gravedad de lo que estamos hechos. 3 condiciones: plena advertencia, tengo que estar despierto. Pleno consentimiento, tengo que darme cuenta y que tengo que querer aquello que está mal. Y tercero, materia grave. Entonces, para que un niño empiece a aprender, tiene que ir poco a poco. Y una de las cosas que les ocurre es que de vez en cuando, al principio sobre todo, pues tienen una exageración. Son unos exagerados y todo es al extremo del péndulo y no pasa nada. Ya irán poco a poco, irán de un extremo al otro, hasta que poco a poco aquello se va calmando y llegamos a tener un justo juicio. Yo solo quería deciros unas últimas palabras. No os podéis ni imaginar la impresión tan buena que le da a un hijo que hace el esfuerzo por ir a la primera comunión, que sus padres reciban también este sacramento para prepararse para la primera comunión de su hijo, y que ellos, junto con su hijo, reciban a nuestro Señor en la Eucaristía, ese día maravilloso que esperemos que sea el próximo 10 de mayo. Así que os tengo en presente, voy a rezar y a encomendaros para que os animéis a acercaros al sacramento de la confesión. No tengáis ningún miedo ni preocupación. Si hace mucho tiempo que no os confeséis, no pasa nada. Muchas veces simplemente el empezar y recibir ese sacramento, que es el sacramento de la alegría, es el sacramento del perdón y de la misericordia de Dios, que siempre, siempre nos perdona. Es una cosa que repite mucho el Papa Francisco. Dios perdona siempre, siempre. Lo que pasa es que nosotros nos cansamos de pedir perdón. No os canséis de pedir perdón. Pero es que yo siempre peco lo mismo. ¿Y qué quieres? No se trata de que nosotros no pequemos. Se trata de que pidamos perdón muchas veces. Tú no vas nunca al médico y dices: mire usted, doctor, yo voy a dejar de venir a verle porque es que siempre tengo catarros. No, pues si tiene catarro, ven, que para eso estoy. El Señor lo ha dicho. El médico es para los enfermos, no para los sanos. La Eucaristía no es un premio porque he sido bueno. Es una medicina para curarme, que tengo que haber empezado por preparándome para recibir la medicina, acudiendo al sacramento de la confesión. Yo solo quiero que sepáis que estoy a vuestra disposición, que podéis confesaros, por favor confesaros, donde os dé la gana, donde queráis, pero que sepáis que tanto don Javier y yo como capellanes del colegio estamos a vuestra disposición. Incluso por el hecho de que, pues es lógico, muchas veces uno de los problemas más gordos para la confesión es la vergüenza que nos da. Yo mismo cuando me confieso, y me tengo que confesar toda la semana, una niña que me dijo que si yo no me confesaba a mí mismo así, diciendo que no me el Padre, con el Espíritu Santo, ya estaba yo confesado. No, los sacerdotes hemos de acudir a otro sacerdote para confesarnos. Y yo cuando me arrodillo delante de un sacerdote y pongo a decir mis pecados, yo me ruborizo y mis gafas se llenan de vaho. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Y eso es lógico. Así que también se puede hacer, pues eso, que cuando alguien venga y quiera confesarse, que le diga a la secretaria o a la recepcionista: por favor, ¿le puede decir a don Manuel si puede ir al confesionario? Y yo voy al confesionario, y por eso el confesionario lo tenemos, porque no tiene el sacerdote por qué saber quién es la persona que se confiesa. Una de las cosas que la confesión tiene son 3 cualidades, que son: una, que es física, presencia física; otra, que es auricular, que hay que hacerla por escuchar y hablando; y la tercera, que es secreta. Tanto que es secreto que si un sacerdote revela la materia grave de la confesión, queda excomulgado instantáneamente. Así que sepáis que esto es lo que tenemos.
Era lo único que quería decir, quizás me he alargado un poco, perdonadme, pero quiero que tengamos muy presente esta importancia de este sacramento, que junto con la Eucaristía son los sacramentos que en la vida cristiana podemos recibir más frecuentemente, porque los demás son sacramentos que se reciben muy rara vez, como por ejemplo el matrimonio, o otros sacramentos que solo se pueden recibir una vez, como es el bautismo, como es la confirmación, como es el orden sacerdotal. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y si hay alguna duda, alguna cosa, no dejéis de avisarme. Que así sea y que el Señor os bendiga. Hasta la próxima.